Esta mañana estamos bajo el tema fructificar. Diga fructificar. Si yo les preguntara a ustedes cuál fue el tema del domingo pasado, posiblemente algunos no me podrían responder. O si les preguntara cuál fue el tema del martes, de pronto muchos no podían responder. Y menos si no vinieron. Eso como los que no vinieron hoy. Ellos se pierden de una palabra hermosa. Pero esto es para decir lo siguiente. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Cuando una persona está enferma, posiblemente el médico le manda una medicina. Esa medicina tendrá que tomársela, póngale usted cada 8 horas para que haga un efecto. Si la persona no se toma la medicina, no va a conseguir el motivo por el cual le dieron la medicina. Ahora, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos palabra en nuestro corazón, nuestro cuerpo difícilmente se sanará. Porque la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Ahora bien, si usted vino hace 8 días y escuchó la palabra de Dios, y al salir de este lugar, la palabra la perdió, como el que botó la pastilla para la presión, o el que botó la pastilla para el colesterol, el que botó la pastilla, se le perdió la pastilla, se le perdió la palabra, no va a haber ningún efecto en su vida. Entonces usted analice lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Si la palabra que yo tomé no hizo ningún efecto, entonces en mi cuerpo físicamente empiezan a producirse ciertas cosas. Una de ellas es las enfermedades, otras son las molestias, las incomodidades. Usé la figura de que cuando tú tomas la medicina, la pastilla, tú puedes tomar una opción con esa pastilla que entra a tu boca. Una de ellas que tú podrías botarla de tu boca y que no entra a tu cuerpo. Si la pastilla, la medicina no entra a tu cuerpo, tú no vas a recibir la sanidad que necesita tu cuerpo. Eso sería un efecto. Otro efecto sería lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, viene alguien y la arrebata y se la quita. Bueno, uno de los que la arrebata son las aves. Cuando tienen la semilla, vienen las aves del campo a veces y toman la semilla y se la llevan. Entonces ahí nunca va a haber un árbol, nunca va a crecer nada porque la semilla fue tomada. La Biblia dice que los afanes de este siglo también ahogan la palabra. Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, los afanes, las angustias, el desespero, la forma en que vivimos, ahoga la palabra de Dios. Mis hermanos, si no hay palabra de Dios en nuestro corazón, no hay gozo, no hay paz, no hay sanidad, no hay una vida tranquila. Nosotros necesitamos, diga, yo necesito la palabra de Dios en mi corazón. Otro, cuando nosotros conservamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida experimenta cambios. Nosotros podemos cambiar, podemos modificar muchas situaciones en nuestra vida. Pero eso también requiere de parte de nosotros que nosotros querramos retener la palabra. Amén. Que la anhelemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese no es el mensaje, esa es la introducción del mensaje. Para decirle que es necesario, mis hermanos, que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, nosotros la analicemos. Porque en el análisis de la palabra es cuando viene la bendición. En el Salmo 1 dice que cuando la palabra viene a nuestra vida y nosotros meditamos en ella, es cuando se produce el milagro. A ver, usted escuchó una palabra hace 8 días. Si usted tomó esa palabra y la meditó durante 8 días y la puso por obra, usted tiene una bendición sobre su vida, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. En algo usted tiene una bendición. Entonces vamos a procurar tomar la palabra, mis hermanos, y retenerla, meditar en ella porque es de bendición para nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno y por siempre su misericordia. Quiero que me pongas eso que te dije como Éxodo y lo mantengas ahí un buen rato. Las imágenes de eso. Vamos a tener una lectura en el libro de Génesis, Génesis 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1.
Dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad. ¿Qué les dijo Dios? Y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Amén. Dice Génesis 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafé. Diga conmigo: Sem, Cam y Jafé. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y de ellas fue llena toda la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ir por un momento a ese principio en el cual Dios creó al hombre y creó a la mujer. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo que Dios le dijo a ellos fue que tuvieran hijos, que fructificaran y que se multiplicaran y llenaran la tierra. Dios quería o quiere todavía que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. La gloria de Dios, entre otras cosas, es la presencia de Dios. Dios pensó y Dios creó al hombre para que el hombre mostrara su gloria, que donde hubiera un hombre, la presencia de Dios estuviera. Ese fue el plan original de Dios. Ahora, cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer y tienen hijos, al pasar del tiempo, uno de los hijos mata a su hermanito. Caín mató a Abel y derramó sangre sobre la tierra. La tierra entró en maldición a causa de esa sangre derramada. Dice la escritura, cuando usted sigue leyendo la Biblia, el libro de Génesis, dice que la maldad de la tierra fue tan grande con las generaciones que empezaron a crecer, que hubo un momento que Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Pero dice la Biblia de que Noé halló gracia delante de Dios. Y yo quiero detenerme para explicar algo acerca de lo que es la gracia de Dios. Cuando Dios dice halló gracia, no quiere decir que Noé era el mejor ser humano que había sobre la tierra, sino que Dios tenía que cumplir su palabra, porque Dios dijo que la tierra sería llena de la gloria del Señor. ¿Qué dijo Dios? Entonces Dios tiene que mantener su palabra, y si Dios acaba con todos los seres humanos, la palabra de Dios no se cumple. Ahora, hay que detenerse por qué Dios destruyó a esa primera generación. Mis hermanos, porque había los siguientes pecados. Uno de ellos, el homosexualismo en el grado más elevado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Otro, los sacrificios humanos. Sacrificaban a los niños. Sacrificaban a los seres humanos. ¿A qué se los sacrificaban? A algo que no es Dios. La maldad era grande sobre la tierra. Ahora yo les pregunto, en estos días, ¿cuál es la gran maldad que hay sobre la tierra? Usted ve cómo va incrementándose más la relación hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es abominación, eso es horrible ante los ojos de Dios. Eso hace que Dios dice: no, yo no creé al hombre con ese motivo. Yo creé al hombre para que el hombre mostrara mi gloria, para que el hombre sea reflejo de lo que yo soy. Eso no fue lo que yo creé. Las escrituras, una vez un profeta, como que el profeta era así como templado, como que le protestaba mucho a Dios. Y Dios le dijo: ves a la casa del alfarero. Y el alfarero está haciendo una vasija de barro. Y de pronto el alfarero la desarma por completo y la levanta nuevamente y empieza a hacerlo. Algunos de ustedes comprenderán este proceso. Por ejemplo, yo veía que mi esposa en el pasado, ella hacía jarrones. Y había algo que se llamaba barbotina, que era como el barro, y ella la metía en un molde y la formaba en el molde. Pero a veces no quedaba bien. Cuando no queda bien, eso se puede desarmar
y se puede volver a hacer. Entonces Dios le decía al profeta, mira lo que ese hombre hace. ¿No podré hacer yo lo mismo con el ser humano? Volverlo a hacer de nuevo. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Gracia significa de que es por misericordia, es un regalo de Dios. Dios decide destruir la humanidad. Dios envía el famoso diluvio universal. Ahí dice en Génesis que únicamente entraron al arca Noé, sus 3 hijos, con las 3 esposas y la esposa de Noé. Ahí en el pasaje que acabamos de leer, ya el diluvio se terminó. Y cuando el diluvio se terminó, únicamente salieron de él la esposa de Noé con sus 3 hijos. No menciona los nombres de las 3 esposas, sino menciona los nombres de los 3 hijos, Sem, Can y Jafé. No había más seres humanos sobre la tierra. Habían 4 parejas, o sea que habían 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres. Y cuando ellos salen del arca, Dios les repite lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Fructifíquense, tengan hijos y llenen la tierra. Porque la tierra tiene que ser llena del conocimiento de mi gloria. ¿Hasta ahí vamos bien? La tierra tiene que ser llena de la gloria, del conocimiento de Dios. Ahora, dentro de estos 3 muchachos, al pasar del tiempo, un nieto de esos muchachos, cuando él escucha lo que Dios dice, dice, no, no será así. Se levanta un hombre y dice, no es como Dios dice, es como yo digo. Y dice la Biblia que este hombre, este primer hombre, estoy hablando de un hombre que se llama Nimrod, nieto de uno de estos personajes, exactamente de Can, dice, no es como Dios dice. Construiremos una gran torre, una gran ciudad, y llegaremos al cielo y nos mantendremos. Nosotros no vamos a llenar la tierra, vamos a levantar en este lugar una gran ciudad, una gran torre, y no será como Dios dice, sino como yo digo. Cuando usted lee la historia de este hombre en la Biblia dice que este hombre fue poderoso delante de Jehová y que llegó a ser el primer tirano, el primer emperador sobre la tierra. Cuando usted lee eso parece admirable, pero no es admirable. Porque una persona puede ser poderosa, puede ser rica, puede tener poder, pero si esa persona va contra Dios, no es una persona buena. Bueno es Dios. Es una persona mala. Va en contra de lo que Dios dice. Y este hombre impulsa que se levante esa gran torre. Y cuando esa gran torre es levantada o está en ese proceso, Dios decide derribar la torre y confundirle la lengua a esas personas que están ahí. Porque Dios dice que su palabra tiene que cumplirse. Ese es el motivo, ese es el momento donde los idiomas son derramados sobre la raza humana. Y de esas 3 familias, de Sem, de Can y Jafé, es poblada toda la tierra. Todos los seres humanos venimos de una de esas 3 corrientes, de Sem, de Can o de Jafé. Ahora mire, volviendo a este hombre llamado Nimrod. Este hombre más adelante edificó lo que se conoce como Babilonia. El imperio de Babilonia, la gran Babilonia. También edificó lo que era el imperio de Asiria. Bien, le decía que de estos 3 muchachos, Sem, Can y Jafé, es poblada la tierra. Cuando usted lee el libro de Génesis, encuentra que de cada uno de ellos nacieron las grandes naciones. Ahora bien, de los descendientes de Jafé, Sara me ayuda con lo que te dije, mostrar ahí. De los descendientes de Jafé, sale lo que usted conoce hoy en día como los rusos, por decir algo. Sale lo que es los ingleses, Inglaterra, sale lo que es Francia hoy en día. O sea, la población primitiva de la tierra empezó a través de esta familia, de este hombre. Francia, Inglaterra, Alemania, todo eso, toda esa región del mundo
viene de parte de los descendientes de este hijo de Noé, llamado como Jafet. Amén. Ahora mire, de los descendientes de Can nacen lo que usted conoce como el continente africano. Todo lo que es África, parte de África, desciende de Can. Toda esa famosa historia bíblica de habla de la tierra de Canaán viene de los descendientes de Can. Y ese hombre malo que se levantó contra Dios es un descendiente de Can, hijo de Cus, hijo de Can, descendiente de este hombre. Ahora, esta parte habitada por ellos, de África, de todo ese continente, de esa parte de ahí, también incluye a Egipto. Egipto también pertenece a este grupo que estamos mencionando. Y de los descendientes de Sem, nace lo que usted conoce como Israel. Los israelitas descienden de Sem. Pero a lo que voy en esta mañana es a lo siguiente. Quiero que usted se ponga en el siguiente lugar. Usted se imagina a Sem, a Can y a Jafet con sus esposas. Se lo imagina dentro del arca. Usted se los imagina a ellos viendo cómo miles y millones de personas morían en un solo día. Ponme la escena del barco que está por ahí. Estoy acudiendo a lo siguiente en el nombre de Jesús. Estos tres hombres con sus esposas, ellos vieron cómo miles y millones de personas morían a diario en el diluvio universal. Solamente ellos salieron del arca. ¿Qué piensa usted? ¿Usted no cree que el recuerdo de esa matanza, de esa muerte, no quedaría en el cerebro de ellos? ¿Usted no piensa eso? Cuando ellos tienen los hijos, ellos le dirían a los hijos, hijos, Dios se molestó a causa del pecado. Y a causa del pecado, Dios mandó un juicio sobre la tierra y los únicos que quedamos fuimos nosotros. Hijos míos, no vayan a pecar más. Porque lo que sucedió ahí fue terrible. Ese recuerdo ha ido ir pasando de generación en generación. Y si hubiera pasado de generación en generación, no habría tanta maldad sobre la tierra. Los homosexuales pensarían dos veces ser homosexual. El ladrón pensaría dos veces ser ladrón. Y ahí tómelo por cualquier pecado. Amén. Pregunta. Cuando usted recuerda ese holocausto nazi, cuando mataron a millones de judíos, que los hicieron jabón, que los mataron, que los maltrataron, que hicieron con ellos tales cosas. Cuando usted recuerda el éxodo judío, yo le pregunto a usted, ¿será que los hijos de esos judíos, los nietos de ellos, no se acordarán de todo por lo que pasaron? ¿Usted cree que se acordarán? Bueno, no es el tema, pero quiero decirle que ellos llegaron a esa condición también por una condición de pecado. El caso de Colombia. Cuando usted recuerda cómo la guerrilla o cómo los paramilitares le cortaban la cabeza a las personas y jugaban a bola de trapo con la cabeza a las personas, ¿usted cree que los hijos de esas personas no recordarán en su corazón, en su alma, cómo mataron a sus padres? Es imposible que esos recuerdos queden ahí. Pero yo vuelvo al relato bíblico. Sem, Can y Jafet. Tres hermanos. Tres hermanos que debían ser los que con su descendencia cubrieran la tierra. Vamos a poner aquí las tres sillas. Este es mi amigo Sem. Este es Can. Y este es Jafet. ¿Quién es este? Dios les dio una profecía a ellos. Dios les dijo que Can le serviría
a Sem. Sería su sirviente. Porque Can había ofendido a su papá. Se había burlado de su papá Noé. Una vez que Noé se emborrachó. Eso es malo emborracharse. Porque pierden el respeto a los hijos. A raíz de eso dijo, la descendencia tuya, Can, servirá a Sem. En el relato bíblico dice que al pasar los años, un descendiente de Sem entró con su familia a Egipto. Y ahí se multiplicaron y pasaron 400 años. Ellos llegaron a Egipto buscando pan, pero se quedaron en ese lugar desobedeciendo a Dios. Y yo quiero decirles a ustedes que hay 3 pecados fuertes que son manejados por espíritus terribles. Uno de ellos es la desobediencia. El otro es la idolatría. Y el último es la rebeldía. Cuando en el pasado levantaron la torre de Babel, y cuando Dios destruyó la torre, destruyó lo físico, pero la parte espiritual de la rebeldía, porque es un espíritu y los espíritus no mueren, quedó latente. Hay un espíritu que se llama espíritu de rebeldía. Hay un espíritu que se llama desobediencia y un espíritu que se llama idolatría. La mujer de ese hombre que construyó la torre, esa mujer era una mujer idólatra. Esa fue la mujer que hace más de 6,000 años y más atrás levantó el culto de la mujer y el niño, porque a ese hombre Nimrod lo mataron y entonces lo llevaron como si fuera un dios y salió el culto de la mujer y el niño pequeñito cargado. Esa mujer también era prostituta. Perdone que hable así, pero estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, esos espíritus inmundos de prostitución, de idolatría, de rebeldía, están en el aire, buscando a quien tomar. Cuando la torre es destruida, esos espíritus inmundos quedan en el ambiente. Ahora mire, Dios le dijo a Can que tenía que servir a Sem. Pasaron 400 años en el relato bíblico. Al pasar los 400 años, ellos están en Egipto a causa de desobediencia a Dios. Cuando ellos le claman a Dios y Dios los saca de tierra de Egipto, se produce lo que usted conoce como el éxodo. ¿Qué es el éxodo? La salida. Algo parecido a la fila de gente que usted ve ahí tratando de salir. Eso es Asiria. Es Siria. Éxodo es el movimiento en masa de personas saliendo de un lugar. Dice la Biblia que como 3 millones de personas salieron de Egipto hacia el lugar que Dios les dijo. Pero camino hacia ese lugar, que podían haberlo hecho en 3 meses o en 3 años, pero en trayectoria, en 3 meses ellos podían atravesar el desierto. Ellos se rebelaron contra Dios, hablaron mal de Dios, no quisieron caminar con Dios. Y estando en esa rebeldía, duraron 40 años en ese desorden. Pero llega un momento, dice la Biblia, que ellos van en su éxodo atravesando por el desierto. Y cuando ellos van por el desierto atravesando, le dicen a sus familiares que viven en el desierto, los señores de Can, déjanos pasar. Ellos dicen, no te vamos a dejar pasar. Y yo quiero darle la cita bíblica para que usted tenga la cita bíblica, porque en las muchas palabras no está la sabiduría. Amén. Números 20:14. Dice la Biblia. ¿Ya lo tienen? Ellos le dicen, déjanos pasar. El 20:20 dice, pues no pasarán. Y salió al encuentro de los israelitas con un ejército fuerte y bien armado, empeñado en no dejarlos pasar por su territorio.
Entonces los israelitas buscaron otro camino. Bien, ¿qué es esto, mi hermano? Te dirá, bueno, ¿qué es esto que está diciendo el pastor? Lo que está diciendo el pastor es lo siguiente. Hay ocasiones donde las personas están por el suelo. Hay ocasiones en que las personas tienen que huir. Hay ocasiones en que las personas están destruidas a causa de ellos mismos. Pero cuando alguien está huyendo, cuando alguien está en una condición caída, hay que levantarlo. Amén. Y cuando ellos están en la condición caída, sus hermanos, los de Can, no te vamos a ayudar. Al contrario, se armaron con armas. Digo, como pase por aquí, también te damos nosotros. Eso para decirle, mis hermanos, que cuando alguien se encuentra en una condición caída, aún por el pecado de la misma persona, aún por la misma maldad de la persona, el juicio corresponde a Dios. Dios es el único que puede juzgar. Dios es el único que puede castigar. Dios se molesta cuando alguien termina de hundir a su hermano o a su familiar. Ellos hicieron eso contra su hermano. Pudiéndolo ayudar, no lo ayudaron, no lo levantaron. Ahora, ¿quiénes son estos? Bueno, estos son los de Can. ¿Y quiénes son los de Can? Los de Can son los descendientes de Siria. En el pasado Asiria, en el pasado Babilonia. Se levantaron contra su propia familia, no dejándolos pasar en el éxodo que ellos tenían. Estaría hablando de Israel. Ahora, cuando pasó el tiempo y estos se levantaron, vinieron sus otros hermanitos. Años después, los alemanes, descendientes de Jafé, este es el caído, cogieron a los judíos. ¿Y qué hicieron con los judíos? Jabones, mataron millones de israelitas. Los borraron del mapa. Desaparecieron. ¿Quiénes lo hicieron? Diga su propia familia. Si estamos en el mensaje. Caín mató a Abel. El que mató a Abel fue su hermanito, hijo de su mamá, con su papá. Mató a su hermano. Ahora, ¿por qué lo mató? Dígame, ¿por qué lo mató? Porque su hermanito adoró a Dios. Porque su hermanito le dio una ofrenda que agradó a Dios. Y se enojó, se molestó. Cuando Dios vio que Caín se molestó, le dijo, pero ¿por qué te molestas? Si el problema es eso, allá a la puerta está la solución. Búscate tu ofrenda, agrádame y no te enojes. Pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue que mató a su hermano porque tenía rabia. Ahora, esta es una historia que se repite. Vez tras vez se repite. Los alemanes se levantan y destruyen a sus propios hermanos. Es una historia que se repite una y otra vez. Bendito sea el Señor. De aquí sacamos la lección es que ninguna persona puede destruir a su propio hermano cuando está en el suelo a causa de su propia condición. Sino al contrario, tienes que tenderle ¿qué? La mano. Es por el pecado que los pueblos sufren. Pero a Dios le enoja que los hermanos no se den la mano cuando uno de ellos está caída. No hay que gozarse con el sufrimiento ajeno. Amén. Ni tampoco hay que juzgar a las personas. Amén. La Biblia dice que los israelitas fueron esclavos de los babilónicos y esclavos de los asirios. Hubo un momento en la historia bíblica cuando entraron los de Babilonia, cuando entraron a Israel, que tomaban a los niños israelitas y los estrellaban contra las paredes. Eso usted lo encuentra en el libro de Lamentaciones. Dice ahí mismo el libro de Lamentaciones que violaban a las muchachas, a las jovencitas. Mataron a los hombres y se quedaron con las mujeres, y a los niños varones los estrellaron contra las paredes y los mataron. Yo les digo a ustedes, les pregunto, ¿usted no cree que ese recuerdo se queda de generación en generación?
aquí en la cabeza de las personas. Y ese odio va pasando de una generación a otra. Debería quedarse. Pero a veces parece que esa memoria se borrara. Porque si la causa de la tragedia es el pecado, viene la pregunta, ¿por qué no dejamos de pecar? La paga del pecado es la muerte. La consecuencia de las tragedias de los pueblos, la causa principal, hablando también de una persona, por no hablar de los pueblos, hablando de uno mismo, la causa de nuestros males, mis hermanos, es el pecado. Si alguien está derrotado, si alguien está por el suelo, si a alguien no le va bien, usted no lo juzgue. El juicio es de Dios. Amén. La condenación es de Dios. Lo que estamos predicando en esta mañana es de que cuando alguien esté en una condición de derrota, la solución es tenderle la mano en el nombre de Jesús, ayudarlo y levantarlo, no destruirlo. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Bendito es Dios. Cuando nosotros miramos la escena que estamos pasando aquí, ahora sí vamos a pasar, si han estado viéndola mientras yo he estado predicando, eso que está sucediendo ahí, de pronto ustedes lo conocen mejor, pero yo les hago un recuento de lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí es de que internamente, desde hace 4 o 5 años atrás y años más anteriores, hay una guerra civil en Siria, donde hermanito con hermanito se están matando, porque no están de acuerdo con el gobierno que tienen. Y ahí se están matando. Ahora, dentro de esa matanza interna, se meten otras naciones a tratar de apoyar al uno y apoyar al otro, y la guerra se ha ido creciendo y el bombardeo se ha ido creciendo más. Y a eso también ahora le colocamos la parte religiosa, la parte espiritual. A la guerra entre hermanos le metemos ahora el elemento, o le agregamos el elemento espiritual, el elemento religioso. Porque estas personas son descendientes de árabes. Y resulta que entre los árabes y los israelitas también hay un problema. El problema es que Dios le dijo a Abraham que tuviera hijos con su esposa. Y a Abraham se le ocurrió, Abraham es descendiente de Sem, tener relaciones con la sirvienta, con la esclava. Y de esa relación de ese hombre con su esclava, con su sirvienta, nace un muchacho llamado Ismael. Y de Ismael nace lo que tú conoces hoy como parte del mundo árabe, que son mucho más grandes que Israel. La región de Israel, si usted la ve en el mapa, Israel no es más grande que la Guajira, es algo bien pequeñito, comparada con todas las naciones de su alrededor, eso no es nada. Ahora, de un pecado de papá, se produjo un conflicto en una casa, donde la señora de la casa tuvo que echar a la ayudante, a la sirvienta, a la esclava, como usted le quiera decir. Pero de ahí nace una nación, nace un conflicto. ¿Causa de qué? Causa del pecado de un hombre. Ahora, cuando les hablo de la religión y del problema de la religión, es de que este pueblo, enredado también con los de Can ya sabe que eran personas perversas, malas. Ese enredo, digamos, político, diabólico de estas personas fue tomando fuerza en el mundo. Cuando usted lee la historia, no solamente la historia que está en la Biblia, sino la historia que estudiamos ahí en bachillerato, usted encuentra que se levanta un imperio que se llama el Imperio Romano y que coge a estos que están acá y los hunden. Uno más poderoso que ellos, pero todos entre sí son parientes. Cuando Roma toma el imperio, manda a matar a todas estas personas, pero el error que comete, que los mata en el nombre de Jesucristo. Cuando las cruzadas cristianas, cuando se pusieron esa cruz en el pecho de esos soldados e invadieron a los árabes, invadieron todos estos territorios que usted conoce como territorios árabes, lo hacían en el nombre de Jesús. Fueron malos, fueron crueles en la Inquisición,
Quisieron destruirlos y traerles a Cristo a la fuerza. Y yo les digo, mi Cristo no es así. Mi Cristo no es un asesino. Mi Dios, por lo menos, no es un asesino. Mi Dios es bueno. ¿Para cuánto Dios es bueno? Bendito sea el Señor. El peor error de la historia. A la fuerza, tratar de volverlos a la religión cristiana. Y yo quiero hacer una pausa ahí para decirles. Decir religión cristiana es una forma de hablar. Pero en realidad, con todo el respeto, no es así. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Dios es Dios de amor. Dios es Dios de paz. Cualquiera que toma el nombre de Dios para matar, para destruir, para dañar, ese no puede ser cristiano. Ese no puede ser hijo de Dios. Si una religión le hace daño a alguien, eso no es de Dios. Mi Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios bueno. Amén, hermanos. Se metieron con estas personas, con los árabes. Ahora, ¿cómo cree que queda el recuerdo de estas personas? ¿Cómo queda esa memoria que va de hijo en hijo, hijo en hijo, hijo? Ellos donde ven un israelita o donde ven un cristiano lo quieren matar. Ahora usted sabe por qué los que son extremistas, los musulmanes, odian a los cristianos, odian a los judíos, odian. Ellos ven una cruz y le quieren poner una bomba. Porque en el recuerdo, esas personas, en el nombre de la cruz, le mataron a sus hijos. Tremendo. ¿Usted está comprendiendo por qué nos estamos matando los unos con los otros? Bueno, es algo diabólico porque está detrás de todo esto es el diablo. Si usted no cree en el diablo, de todos modos yo le digo en esta mañana, el diablo es real. La Biblia dice el diablo vino a matar, a robar y destruir, para Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Esa es la obra de Jesús, deshacer todo esto que está pasando acá. Amén. Estas personas se llenaron de odio. Ahora, cuando ellos se llenan de odio, ellos no pueden ver israelitas ni pueden ver cristianos. ¿Qué pasa? Que al conflicto de ellos ahora le suman eso. A la fuerza quieren de que ese pueblo piensen como ellos crean. Ahora, cuando nacen sus niños, ellos le enseñan a los niños que los cristianos son malos. O sea, que los niños crecen con un conocimiento. Matar a un cristiano, matar a alguien que se oponga a mi religión, hace que yo me vaya para el cielo. Eso es lo que piensan ellos. A ellos no les importa ponerse una bomba encima y matar a 1000 cristianos, porque ellos piensan que cuando lleguen allá, Alá los va a recibir con un aplauso y los va a premiar, porque eso fue lo que le enseñaron. Eso fue lo que ellos eso es lo que ellos creen. Dios nos permitió hablar una vez con un muchacho guerrillero. Estaba convulsionando, pero no de enfermedad, sino de demonios. Convulsionaba de demonios, se levantaba así y caía sobre la cama, poseído por demonios. Después que le echamos fuera los demonios en el nombre de Jesús, él dijo, mi papá me llevó a la guerrilla cuando yo tenía 5 años. Y desde que yo nací, mi papá maldecía a los policías y decía que los policías eran esto, los policías eran esto, el ejército esto. Él creció odiando a todo lo que significa autoridad. Cuando usted mira esto, no es que usted lo justifique, sino que usted comprende cuál es la causa por la cual hay tanta muerte. De pronto alguien le robó a usted el celular y usted de pronto lo maldice y usted, mejor dicho, se volvió como loco porque le robaron el celular o se le metieron los ladrones. Bueno, usted nunca lo va a justificar, ¿cierto? Pero tampoco lo debemos condenar. Porque usted no sabe cómo esas personas lo están mirando a usted, que usted está bien y ellos están mal. Hay situaciones que solamente Dios las comprende. Pero esta mañana Dios nos está dando a nosotros espíritu de sabiduría para saber cómo son o qué está pasando o qué está sucediendo. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. En ese conflicto caen las bombas sobre
farmacias, sobre los restaurantes, y esas personas en su desespero, ellos no son de la religión, no están de acuerdo con lo que está pasando, y son las multitudes, millones de personas, y eso incluye a los vecinos de ellos, porque el conflicto se ha ido engrandeciendo. Hay otras regiones como son las de Irak, ya les hablo de Irak, están huyendo. Eso es como si de pronto empezaran a arrojarnos bombas sobre Barranquilla. Apenas caiga la primera bomba, yo me mudo. Si yo cuento un barco, me voy enseguida por aquí. O usted se quedaría para que lo maten. Una guerra que no es de uno. Ahora, cuando ellos salen, ahora voy a referir a ellos, cuando ellos están intentando salir y quieren llegar a otro país, algunos no lo dejan entrar. Terrible. Se repite la misma escena que estaba pasando allá en el desierto. No van a pasar. Ahí se están muriendo, no son 1000. Aquí estamos asombrados porque 10,000 personas, dicen las estadísticas, se vinieron de Venezuela para acá. Y el gobierno está temblando que no sabe qué hacer con esas personas. Estamos orando para que Dios haga algo y les ayude. Pero acá estamos hablando de millones de personas. Si usted se estaba quejando de la situación, ¿cuántos se quejan de la situación? Que no tiene para pagar el recibo del agua, que no tiene para hacerse el blower, que no tiene para hacer esto, que no tiene para hacer lo... Oiga, no se queje más. Miren los noticieros, cómo lloran, cómo sufren. No tienen casa, no tienen techo, no tienen nada. Todo lo perdieron y no hay quien les dé la mano. Terrible, terrible. Cuando uno mira todo esto, dice, bueno, yo estoy bien, diga, yo estoy bien, gracias a Dios. Está pasando el tema. Terrible. Y esto es algo que se repite, que se repite. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Bendito es nuestro Dios. Hace unos días Dios nos dio una palabra. En esa palabra Dios decía que yendo por el camino, nosotros predicáramos la palabra. Al comenzar el mensaje les decía de que todo tiene un propósito. Escuchar un mensaje, una palabra de Dios por escuchar, no tiene ningún sentido. Si usted escucha un mensaje que dice, yendo por el camino, predicad el evangelio. Si tú lo escuchas y una mente lo escuchas y solamente lo dejas así, nada ha pasado. Empezando que tú mismo no vas a obtener ninguna bendición. Tu cuerpo no va a ser sano porque la palabra de Dios es medicina para el cuerpo. Es que hasta inteligentemente uno debe tomar la palabra y meditar en ella para ver si de pronto. Pero la Biblia dice que es medicina para el cuerpo. Vamos a experimentar paz. Pero lo que Dios nos quiere decir a nosotros es que tomemos la palabra que escuchamos, que no es por casualidad, y la hagamos parte de nuestra vida. Hace 8 días o hace 15 días decíamos, yendo por el camino, predicad el evangelio. Ahora, ese yendo por el camino tiene algo más. Que si tú dices que crees en Dios, ¿cuánto crees en Dios? La presencia de Dios está en tu vida, porque si la palabra de Dios está en tu vida, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Y yendo por el camino, tú encuentras a alguien en un estado terrible en el suelo. Dice Dios, estas señales seguirán a los que creen. Tú podrás inclinarte sobre esa persona, ponerle la mano a esa persona y declarar sobre esa persona. Y Dios, que es todopoderoso, puede restaurar a esa persona. Porque tú te atreviste a hacer lo que Dios dijo. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que establezcamos su reino, cuando el Señor dice levántate
y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, es porque Dios está diciendo que este es el tiempo que como iglesia, que como personas, nosotros nos levantemos y mostremos su gloria, mostremos su presencia, porque eso es lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos terribles. También hace unas semanas atrás les decía que había una poesía que después descubrí que no era una poesía, que decía parte de una predicación, parte de un sermón. Decía que primero vinieron por los socialistas y a mí no me interesó. Después vinieron por los radicales y a mí tampoco me interesó. Después vinieron por los de la religión y tampoco me interesó. Y termina diciendo, hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde. Descubrí que eso lo escribió un pastor cristiano en Alemania. Que cuando Hitler empezó a molestar a las personas, a él no le importó. Hizo pacto con Hitler. Cuando se llevaron a los comunistas, eso no le interesó. Porque como él era cristiano y los comunistas pues eran malos, no le interesó. Pero cuando Hitler cambió y se vino contra los cristianos, ya era demasiado tarde porque él estaba en un campo de concentración. ¿Qué le deja a usted en su cabeza? ¿Sabe que tengo noches y noches en que cuando me voy a dormir hay algo que viene en mi mente? Era que Jesucristo no tenía una iglesia como esta. Jesucristo no tenía un salón con aire acondicionado. Le dije que le iba a hablar de Irak, y no le dirá. Y después le voy a hablar también de las sillas también. Jesús no tenía una iglesia. Dice la Biblia que Jesús, se acostaba tarde orando y se levantaba temprano orando. Y dice, y salía por las calles hasta que oscurecía. Iba de casa en casa diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, volveos a Dios. Ahí se lo cogía la noche y comenzaba el día siguiente. Cuando Jesucristo entrenó a los 12 apóstoles, usted no encuentra en ninguna parte que Jesús le dijo, haga una iglesia, arme, alquile un lugar y predique. No, Él les dijo, léalo, Mateo 10, y yendo por el camino, echar fuera demonios. Lo que hace que el hermano se pelee con el hermano son demonios. Ahí dice en la Biblia, echar fuera demonios. La guerra que está pasando entre los países, el conflicto que hay en tu casa, el problema que hay con el esposo, con la esposa, con los hijos, son demonios de rebeldía, demonios de maldad que quieren destruir. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos. Ese era el mensaje de Jesús a sus 12. ¿Sabe que cuando Jesús fue a la cruz y lo mataron, apenas lo mataron, sus discípulos volvieron a hacer lo mismo? El que era pescador fue a ser pescador. Había uno que era guerrillero, el guerrillero volvió a ser guerrillero, y el que le robaba a la gente allá también volvió lo mismo. Cuando Jesús resucitó y dijo, ¿dónde están? Allá los encontró. Hasta desnudo encontró a Pedro por allá pescando, sin ropa. Nuevamente Jesús los atrae. Y nuevamente Jesús durante un tiempo vuelve nuevamente y les habla. Y Jesús les dice, Mateo 28 por allá, dice que vayan por todo lugar haciendo discípulos a las naciones, enseñándoles, bautizándoles. Pero dice, vayan. Quiero decirle que la palabra de Dios no solamente es letra menuda, la palabra tiene una acción. Si aquí pasan 8 años más y nosotros no hacemos nada, no somos nada. Porque la vida cristiana no es una vida de silla. La vida cristiana es una vida de establecer el reino de Dios y su justicia. Amén, hermano. Tenemos que reaccionar, tenemos que cambiar, porque esto no es lo que dijo el Señor. Ahora, ¿quiere decir eso que hay que desaparecer lugares como estos? No, yo no estoy predicando eso. En la Biblia dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo que estamos haciendo es bueno.
Estamos aquí reunidos porque dice la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí envía Jehová una bendición. Dios nos está bendiciendo en esta mañana de una forma especial. Pocos lo creen. Dios te está bendiciendo en esta mañana de una forma especial. Ahora, hay que aclarar qué es eso de yendo por el camino. Tú viniste un domingo como hoy, recibiste la palabra, la guardaste en tu corazón, vas a meditar en ella, porque cuando tú medites en ella, tú vas a ser sanado, vas a tener paz, vas a tener dirección en la vida. Pero yendo por el camino, de aquí a que cojas el bus, si encuentras a alguien por ahí, bendícelo, habla del amor de Dios. Si hay un hogar en conflicto, con la sabiduría de Dios, ora por ese hogar, interven en ese lugar, háblale del amor de Dios. Estás trabajando en una empresa, allá en la empresa, sé luz, sé sal, yendo por el camino, establece el reino de Dios. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar mudo, tienes que mostrar la gloria de Dios. Si no lo estamos haciendo, diga, no somos nada. ¿Están conmigo? Irak. Irak es el centro de todo el conflicto. Mucho antes, siglos, al comienzo de la humanidad, en ese lugar quedaba el huerto del Edén. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Génesis 2, por ahí. El río Tigris, el río Éufrates, dice que sobre ellos, en ese lugar, estaba el huerto del Edén. En ese lugar se paseaba Dios. En ese lugar se estableció la primera familia. Cerca de ese lugar empezó el primer homicidio. En ese lugar fue donde levantaron la torre de Babel. En ese lugar fue donde un hombre dijo, no es como Dios dice, como yo digo. Trató de enfrentarse a Dios en rojo. De ahí nació el imperio babilónico. En esa región del mundo, en la región más sufrida del mundo, más asolada, toda esa región fue donde se inició la humanidad. Conflicto. Pero si usted lo ve de otra forma, no son seres humanos. Es el mismo diablo tratando de destruir a la obra más hermosa de él, el hombre. Crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos la imagen de Dios. Diga, yo soy la imagen de Dios. Ahora es Satanás, el diablo, el que quiere destruir esa imagen. Paraíso, el Edén, lo más lindo, convertido en la región del mundo más asolada. Ahora, cuando en los comienzos, remontamos 6,000 años atrás, de alguna forma, nosotros fuimos poblados, hablando aquí de América, Sudamérica, de alguna forma, alguien de este grupo llegó hasta donde estábamos nosotros. Le dicen indios, indígenas, no sé cómo usted quiere decirle. Pero cuando llegó Cristóbal Colón aquí, ya ellos estaban acá. Cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, ya ellos estaban allá. Ahora, cuando los que nos colonizaron a nosotros, nos colonizaron, ¿cómo nos colonizaron? Matando a los indios, cortándoles la cabeza. ¿Y qué nos trajeron? La religión a la fuerza. Eso se hereda también. Usted mira la violencia en Colombia, que si pelean los paramilitares con el otro, lo que hacen es cortarle la cabeza, los ponen con una estaca y los empalan y le hacen una cantidad de cosas. ¿De dónde nace eso? De aquellos que vinieron a conquistarnos, que le hicieron eso a nuestros antepasados. La memoria de maldad no se borra, el pecado no se borra. En la Biblia dice que el pecado no se borra, la maldad se transmite de familia a familia, de generación en generación. Dice que es imposible que un hombre negro pueda dejar de ser negro, es imposible que el tigre pueda dejar de ser tigre, quitarse las manchas de un día para otro. Estoy citando lo que dice la Biblia. Dice, de la misma forma es imposible que el ser humano pueda dejar de pecar. Quiero decirle, mis hermanos, y no se asuste, que en su sangre, en sus genes, en sus tuétanos, en el interior de su ser, en su ADN, hay maldad,
hay maldad, hay deseos de matar, hay deseos de hacer lo incorrecto. Pero gracias al Señor que tenemos a Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando alguien se vuelve a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son ellas nuevas. Hay una esperanza para el ser humano. Hay una esperanza para el hombre. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Jesús puede cambiar a una vida. Jesús puede cambiar a una nación. Un momento en que Pablo, un asesino de cristianos, tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús hizo que ese solo hombre, tomara toda Europa y la convirtiera a Jesús en el pasado. Pero esa memoria también se les olvidó. Quiero decirles, mis hermanos, de que es una bendición el que Cristo haya llegado a nuestras vidas. Porque por lo menos nuestra vida tiene que cambiar. Es necesario que existan las congregaciones cristianas. Es necesario que existan lugares como estos. Estamos pensando en que vamos a ampliar. Estamos pensando, eso no es malo. Eso no es malo. Yo le decía el porqué de las sillas, el porqué del aire. Todo tiene un motivo. ¿Sabe que cuando Dios nos llamó a este ministerio, nuestro primer pensamiento fue, vamos a hacerlo allá en la esquinita, en Mequejo, en una parte donde haya necesidad? Y el que es pastor de nosotros dijo, aguante un momento. Los que viven allá, los que viven por allá, tienen que saber, tienen que conocer que Dios es Dios del bienestar. ¿Me comprende? Dios quiere que estemos bien. Y si abrimos una obra en cualquier parte, tiene que ser por el mismo estilo, en lo mismo, que el que se siente bien. Porque todo lo de Dios va en aumento, no en disminución. Cuando dice levántate y resplandece, es la figura que Dios utiliza para decir, mira, cuando el sol va a salir en la mañana, a las 5 de la mañana está oscuro, pero a medida que va pasando el día va aumentando la luz. La vida cristiana nuestra tiene que ser así. Está bien que en todos los barrios se abran congregaciones buenas, bien. Usted tiene que abrir una obra. Diga, yo tengo que abrir una obra. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y establecer la obra. Parece que no están convencidos porque nadie dijo amén. Y cuando usted la abra, en el nombre de Jesús, tiene que hacerlo bien hecho. Amén. Y tiene que decirle a esas personas que usted va a estar ministrando que el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo, no es estar sentado en una silla durante años y no dar fruto. Porque allá en el libro de Génesis, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dijo, tengan hijos y fructifíquense y llenen la tierra del conocimiento de mi gloria. El objeto por el cual estamos aquí esta mañana es conocer de Dios, conocer de la palabra de Dios, pero el objeto que va a hacer es que cuando usted salga de este lugar, usted tiene que mostrar la gloria de Dios. Usted tiene que establecer el reino de Dios con su propia vida. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? En un aplauso al Señor. Dios es bueno. Y por siempre su misericordia.